Bueno, entonces, muchas gracias por la invitación nuevamente y pues hoy vamos a hablar un ratico sobre la parte de dislipidemias. Básicamente esta palabra significa pues alteraciones en la cantidad de lípidos que nosotros tenemos en la sangre. Básicamente estos lípidos son nocivos cuando los tenemos en exceso porque comienzan a acumularse y eso generaría problemas en las arterias y al generar problemas en las arterias ellas comienzan a taparse. Al taparse estas arterias lógicamente se van a producir los problemas que nosotros conocemos que son extremadamente comunes en nuestra población, que son los problemas cardíacos, infartos, isquemias, accidentes vasculares encefálicos que generalmente son desencadenados por este tipo de problemas. Así entonces nosotros podemos decir que los lípidos podemos clasificarlos en ácidos grasos, en triglicéridos, en fosfolípidos, esfingolípidos, vitaminas, esteroides y glucolípidos. Como pueden observar, todos estos lípidos se encuentran en todas las membranas celulares, en todas nuestras estructuras celulares y además son extremadamente importantes para la formación de las hormonas. Algunas personas que también exageran, vamos a decir así, el consumo de los lípidos o dejan de consumir lípidos también van a tener problemas y alteraciones porque sus membranas celulares comienzan a sufrir y sus células también pueden tener problemas. Ejemplo de eso es algo muy común en la formación de hormonas, principalmente hormonas femeninas y masculinas, que muchas personas que generalmente sufren de anorexia o son extremadamente vegetarianas, al no consumir cantidades de colesterol, esas personas generalmente vienen a tener trastornos hormonales, trastornos en la menstruación, principalmente las mujeres. Entonces el colesterol es extremadamente importante para nuestro organismo, para formar buenas células, para tener una muy buena estructura celular y además para la formación de hormonas. Solo que el problema es que cuando nosotros excedemos el consumo de colesterol, el consumo de estos lípidos, definitivamente es cuando se produce el problema. Entonces no debemos ir a los extremos, ni mucho ni poco, porque si tenemos mucho nos genera problemas principalmente cardiovasculares y si tenemos poco también generamos problemas a nivel celular y generamos algunos problemas hormonales. Así entonces podemos ver que los lípidos como tal son fuentes de energía. Es una energía que nosotros tenemos acumulada y guardada básicamente para cuando nos falta glucosa. Ya sabemos que nosotros tenemos varias fuentes de energía. Podemos decir así, asimilarlo a lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. Tenemos la gasolina, tenemos los biocombustibles y tenemos toda esta formación de energía a partir de fuentes mixtas de energía. En nuestro organismo y como animales que somos seres vivos, nosotros utilizamos la energía a partir de la glucosa o a partir de otras fuentes como pueden ser los lípidos o las proteínas. Generalmente la glucosa es uno de nuestros primeros componentes para ser utilizados, pero si definitivamente tenemos algún tipo de problema en la utilización de la glucosa, nuestro cuerpo comienza a utilizar esas fuentes de energía que tiene guardadas, que son los lípidos. Así entonces comenzamos a hablar de los lípidos cuando ellos se organizan en estructuras. Tenemos un tipo de lípidos que diríamos que serían los triglicéridos, que están formados por una molécula llamada glicerol, que es una molécula muy común que sale del metabolismo de la glucosa, y tenemos unas cadenas de ácidos grasos. Esos ácidos grasos quedan atrapados, vamos a decir así, adheridos a ese glicerol y son guardados dentro de nuestras células, principalmente en nuestras células adiposas, esas que nos dan la gordurita. Esas células son las que nos van a acumular todos esos lípidos y a guardarlos. En el momento en que nosotros necesitamos energía, comenzamos a buscar esa primer fuente de energía que es la glucosa. Pero si tenemos algún problema en el consumo de la glucosa, en la entrada de la glucosa a la célula y en la utilización de esa glucosa en la célula, definitivamente tenemos que recurrir a otro tipo de fuentes energéticas.
y ahí es cuando comenzamos a utilizar los lípidos. Y entonces se enviarían prácticamente comunicaciones a nuestras células adiposas para que comiencen a liberar esos lípidos en la sangre y así poderlos utilizar a través de las células. Todo esto generaría un aumento en la cantidad de lípidos en sangre y estos lípidos comienzan a acumularse en nuestras arterias. Todo esto entonces lógicamente nos va a llevar a que ese exceso de lípidos en sangre y esa falta de utilización, porque por ejemplo somos muy sedentarios, comiencen a acumularse en ese medio y comiencen a acumularse en las arterias. Al acumularse en nuestros vasos sanguíneos, comienzan a formar tapones y eso es lo que va a venir a generar posteriormente los problemas de isquemias. Se tapan esas arterias y entonces le falta oxígeno a la célula, le faltan fuentes energéticas y la célula termina muriéndose, y eso es lo que conocemos como infarto. Así, entonces podemos decir que, como ya les comentaba, ese colesterol forma parte de las membranas celulares y además una cosa muy importante, forma parte de esas sales biliares que son las que excretamos a través de la bilis y que tenemos en la vesícula biliar. Y cuando nosotros comemos grandes cantidades de grasas o algunas otras sustancias, cuando llegan al intestino se libera esa bilis para romper esas moléculas de grasa en pequeños pedacitos, y de esta forma es que nosotros conseguimos absorber muchos de nuestros nutrientes. Entonces esta bilis, cuando llega al intestino, va a ayudarnos a digerir toda nuestra comida y a digerir básicamente las moléculas de grasa. Pero esa bilis necesita como componente esencial el colesterol. Debido a eso es que nosotros definitivamente podemos decir que el colesterol es importantísimo en la formación de esos ácidos biliares. También, como les decía, que tenemos precursores de hormonas, como ya hablábamos, los estrógenos o la testosterona en los hombres. Esas características de masculinidad y de feminidad que son característicos de hembra y macho, definitivamente son importantes como fuente el colesterol. Y por último tenemos que son importantísimos para poder absorber vitaminas como la vitamina D, que son muy importantes en nuestro metabolismo celular. Así entonces ustedes ven ahí cómo estaría constituido ese colesterol. Entonces vemos que tiene una parte lipídica central y en la parte periférica ustedes ven que está constituida por una proteína. Entonces básicamente se forman unas apolipoproteínas que básicamente son esas moléculas de grasas que circulan por toda nuestra sangre. Esas moléculas, como pueden ver, entre más proteínas tengan y menos gordura tengan, son proteínas llamadas de alta densidad. Esas proteínas de alta densidad son las HDL, que son proteínas buenas, son proteínas buenas, o sea, es un colesterol donde hay una cierta cantidad de colesterol, pero hay un buen predominio de proteínas. Tenemos otro tipo de apoproteínas en el cual lo que predomina son las cadenas de ácidos grasos, o sea, lo que hay es grasas. Cuando predominan esas grasas, definitivamente nosotros podemos decir que esas proteínas son las proteínas de baja densidad. Son proteínas que definitivamente nos causan problemas porque ellas son las que verdaderamente se acumulan en nuestros vasos sanguíneos. Entonces, como pueden ver, a partir de esas proteínas de alta densidad o HDL, ellas están básicamente formadas o son utilizadas por nuestro organismo y básicamente por nuestras células. Cuando está faltando, vamos a decir así, energía, está faltando consumo de glucosa, básicamente llega como una información a la célula y esta célula comienza a mandar esas proteínas de alta densidad hacia el hígado para que el hígado las utilice como fuente también de energía.
y esas proteínas básicamente son buenas. Pero resulta que esas proteínas de baja densidad, las LDL, que tienen muchísimas cadenas de lípidos, de ácidos grasos, esos ácidos grasos, esas proteínas LDL, deben ir básicamente a nuestras células para ser convertidas en HDL, o sea, se deben utilizar esos ácidos grasos para formar energía y así ser utilizadas como energéticos y se formen proteínas HDL. ¿Cómo podemos hacer eso básicamente? Pues gastando muchísima energía. ¿Y cómo gastamos energía? Con ejercicio, básicamente. Si nosotros hacemos un ejercicio extremadamente coordinado y utilizando un especialista en ejercicio, ese consumo de energía que nosotros tenemos hace que esas proteínas LDL, que son malas, que son las que se acumulan, comiencen a ser transformadas hacia proteínas HDL, y entonces nuestros niveles de proteínas o de colesterol bueno comienza a aumentar y eso evita que se acumulen en nuestros vasos sanguíneos. Así entonces podemos decir que tenemos algunas cosas muy importantes. Tenemos que todos esos ácidos grasos pueden venir ¿de dónde? De nuestra dieta, o pueden venir de la formación de ellos dentro de nuestras células. Esos que vienen de la dieta los conocemos como los kilomicrones, y esos que vienen formados en nuestras células, básicamente en nuestros adipocitos, que son las células grasas, esos triglicéridos que se forman allí son los conocidos como VLDL. Podemos observar también al lado izquierdo que el LDL es aproximadamente 2/3 partes de todo el colesterol total en sangre. En cambio, el HDL es aproximadamente 1/3 parte de todo ese colesterol sérico que tenemos en sangre. Pero como les comentaba, ese HDL es el que viene de nuestras células, va al hígado y en el hígado comienza a sintetizarse bilis y entonces sale a través de la bilis y entonces esos niveles de colesterol descienden y la persona va a tener menos riesgo de acumular esos ácidos grasos en sus paredes vasculares y por lo tanto menor riesgo de generar problemas cardíacos o de infartos cerebrales o infartos mesentéricos a nivel de intestino o en cualquier región de nuestro cuerpo. Así entonces, continuando nuestra historia, ¿qué debemos pensar? Observen entonces, una persona obesa es una persona que tiene todos estos colesterol y triglicéridos en grande cantidad acumulados en sus células adiposas. Entonces, cuando aumenta por algún motivo la liberación o la necesidad de energía, comienza a utilizar esas células adiposas, porque ya las células adiposas también se llenan, ya no hay más donde almacenar todos esos ácidos grasos y entonces quedan navegando a través de la sangre y entonces se comienzan a formar moléculas de lípidos que se acumulan en esos vasos sanguíneos. Pero tenemos que ver también que estos aumentos en los niveles de lípidos en sangre también se relacionan a otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes. Personas que tienen diabetes son personas que tienen una mayor dificultad para que la glucosa entre en las células. Por lo tanto, las células prácticamente comienzan a pedir fuentes de energía. ¿Y de dónde las piden? De las células adiposas. Entonces las células adiposas comienzan a lanzar todos estos ácidos grasos en la sangre y por lo tanto aumentan los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, generalmente asociados a diabetes. Entonces siempre es extremadamente importante analizar la causa por la cual la persona está teniendo estos problemas de aumentos de lípidos en sangre. Una causa puede ser el alto consumo, otra causa es que no se está gastando, que puede ser o por una enfermedad que esté subyacente como la diabetes, o puede ser porque definitivamente está obeso y poco a poco comienza a no gastar estos lípidos y a acumularlos en la sangre, los cuales se acumulan en esos vasos sanguíneos.
Entonces podemos ver aquí algunos niveles interesantes de las metas que debemos proponernos a mantener como niveles normales de lípidos en nuestra sangre. Observen que al lado izquierdo dice riesgo, tenemos los niveles de LDL, que ya dijimos que es un colesterol malo, los niveles de HDL, que sería el colesterol bueno, y los niveles de triglicéridos, que es básicamente formados por un aumento en el consumo de carbohidratos que se almacenan en forma de lípidos. Entonces observen que podemos tener un riesgo latente, un riesgo intermedio y un alto riesgo de tener problemas cardiovasculares. Si observan, cuando nosotros tenemos niveles de LDL por debajo de 100, significa que tenemos un menor riesgo. Ahora, si tenemos niveles de LDL por encima de 160, significa que yo tengo mucho de esa proteína mala, de esa apoproteína mala. Entonces hay un mayor riesgo de que se acumule y por lo tanto un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. El HDL es bueno tenerlo elevado, porque dijimos que era un colesterol bueno, el cual se va a ir hacia el hígado y puede ser eliminado, haciendo que de LDL pasemos a HDL y de HDL pasar al hígado y ser eliminado a través de la bilis. Entonces, niveles por encima de 40 ya podemos decir que es lo deseable. Cuando tenemos niveles de HDL muy bajos, por debajo de los 40, decimos que estamos en problemas y está predominando el colesterol malo. Y como pueden ver, los triglicéridos definitivamente con niveles arriba de 150 ya decimos que existe algún tipo de riesgo y por lo tanto podemos venir a sufrir algún tipo de dislipidemia. Observen que el peor sería que yo tuviera problema en los tres, en LDL, en HDL y en triglicéridos, que es lo que comúnmente conocemos como dislipidemias mixtas. Estas son extremadamente graves y tienen un riesgo muy aumentado de sufrir infartos o accidentes cerebrovasculares. Ahí ustedes ven básicamente el daño que produce ese colesterol sobre nuestros vasos sanguíneos. Abajo, al lado izquierdo, ustedes ven que el LDL, que era el colesterol malo, comienza a acumularse sobre la pared del vaso sanguíneo. Inmediatamente podemos ver que ese LDL comienza a acumularse y hace que nuestras células de defensa, todos esos macrófagos que son los que nos defienden de las agresiones de bacterias, virus o algunos patógenos, comienzan a quedar pegados a esa apolipoproteína y entonces comienzan a acumularse y a formar una placa. Como ustedes ven, esa placa comienza a formarse y esas células comienzan a quedar embebidas en esa matriz de lípidos. Entonces cuando eso ocurre, ustedes pueden ver que se forman unas células que llamamos de células espumosas y se comienza a formar esa placa que ustedes ya ven en el último vaso, que se forma una placa y eso va creciendo, va aumentando el tamaño y eso disminuye el paso de sangre a través de ese vaso sanguíneo. Entonces, ustedes ven ahí en un corte transversal del vaso, es como si lo estuviéramos mirando de frente, podemos ver que al lado izquierdo y en la parte superior sería un vaso sano, donde no hay ningún problema, pero comiencen a observar que hacia el lado derecho del vaso comienza a acumularse esos lípidos, ese LDL, y observen cómo comienza a crecer y cómo la luz del vaso comienza a disminuir poco a poco, hasta que llegamos al último caso en el cual se forma esa placa de ateroma extremadamente grande que obstruye el paso de sangre, y observen también que comienzan a pegarse coágulos, comienzan a pegarse plaquetas y a formar coágulos que en cualquier momento se pueden desprender, viajar por esos vasos sanguíneos y de pronto tapar un vaso más pequeño, y entonces ahí sí se produce verdaderamente el infarto y, como ustedes conocen, un triste desenlace que puede ser la muerte.
Así, entonces comenzamos a ver que es importante la nutrición. Básicamente, ¿en qué consiste esa nutrición? En consumir ácidos grasos insaturados y omega 3. Esos ácidos grasos insaturados son buenos porque prácticamente lo que ellos promueven es la formación de HDL, que es ese colesterol bueno. Pero resulta que muchas personas entienden que esos ácidos grasos insaturados, por ejemplo el aceite de oliva, que es extremadamente bueno para eso, lo utilizan y hacen fritos en aceite de olivas. Cuando usted hace esos fritos en aceite de olivas, usted termina transformando esos ácidos grasos que eran insaturados en ácidos grasos saturados, que son totalmente malos y que van a aumentar la producción de LDL. Entonces, por más que sea aceite de oliva, no lo debemos utilizar para hacer fritos, y eso es debido a que la temperatura genera siempre esos ácidos grasos saturados. Entonces el aceite de oliva es muy bueno utilizarlo, pero como en, vamos a decir, ensaladas y en esta dieta famosa, la dieta mediterránea, donde nos puede ayudar bastante, pero nunca haciendo fritos con aceite de oliva. También utilizamos antioxidantes, ¿cierto? Y como ven ahí, una disminución en los ácidos grasos saturados, que son básicamente esos ácidos grasos que son de origen animal. Los ácidos grasos insaturados son básicamente ácidos grasos de origen vegetal. Y como les comentaba, aumentar la utilización de esos ácidos grasos para que me promueva la formación de HDL, y eso lo podemos hacer aumentando el consumo energético a través del ejercicio. El ejercicio es un excelente coadyuvante en el aumento de la producción de ácidos grasos buenos, como es el HDL. Así entonces, después de hecho el diagnóstico, debemos iniciar un tipo de terapia. ¿Cuáles son las terapias? Entonces, tenemos que atacar inicialmente, hacer una terapia no farmacológica, y si esa terapia no farmacológica no nos sirve, definitivamente tenemos que coadyuvar toda esta acción a través de otras terapias. La terapia no farmacológica, ¿cuál sería? Básicamente dieta y básicamente el ejercicio controlado. El tratamiento no farmacológico es ese que ustedes ven ahí. Utilizar básicamente ácidos grasos de origen vegetal, como lo pueden ver ahí, y en alguna cantidad, digamos así, pescado, y básicamente eso porque, por ejemplo, el cuero del pollo tiene alta cantidad de este tipo de ácidos grasos saturados que me pueden generar un aumento en el colesterol. Pero el pescado, digámoslo así, es de bajo nivel. Tenemos entonces que pasar ahora a un segundo tratamiento. Si este tratamiento, que digamos así, en el cambio de hábitos nutricionales y de ejercicio no nos funciona, definitivamente tenemos que entrar a un tratamiento farmacológico. En ese tratamiento farmacológico podemos decir que existen varios medicamentos que atacan la formación de ese colesterol en diferentes puntos. Un ejemplo, el ácido nicotínico básicamente lo que hace es disminuir la producción o la liberación de estos ácidos grasos a la sangre por parte de los lípidos o por parte de las células grasas, de esos adipocitos. Entonces, si yo disminuyo la cantidad de grasa que está siendo liberada de los adipocitos a la sangre, pues voy a disminuir los niveles de colesterol. Tenemos otro caso, las resinas secuestrantes de ácidos biliares. Yo les decía, si ustedes aumentan esa producción de bilis, en esa bilis está saliendo colesterol, y cuando esa bilis llega al intestino, y si yo evito de alguna forma que esa bilis pueda ser reabsorbida nuevamente dentro del intestino, estoy disminuyendo las cantidades de colesterol que estoy reabsorbiendo y estoy aumentando la eliminación de ese colesterol. Este tipo de efecto lo conocemos como un efecto colerético y colagogo, o sea, hay un aumento en la producción de bilis y por lo tanto hay un aumento en la eliminación de ese colesterol
y así disminuyen esos niveles de colesterol en sangre. Tenemos un tercer caso que son las estatinas. Esas estatinas básicamente lo que hacen es que disminuyen la producción de ese colesterol que lo produce el hígado y evitan que ese colesterol sea, vamos a decir así, derramado o esparcido o liberado en sangre. Por lo tanto, el hígado deja de producir ese colesterol. Como pueden ver, se puede atacar desde diferentes puntos y con eso podemos llegar en cierta forma a disminuir las cantidades de colesterol en sangre. Los fibratos también funcionan más o menos de esa forma, en la cual evitan que todo este colesterol que se encuentra en la bilis sea reabsorbido y mandado nuevamente en sangre. Así, entonces, entramos a un segundo coadyuvante, que es nuestra farmacología vegetal. En ella encontramos un producto que es la alcachofa. La alcachofa básicamente tiene una acción, como ya lo he explicado anteriormente, colerética y colagoga, o sea, aumenta esa producción de bilis, y al aumentar la producción de bilis lo que yo estoy haciendo es aumentando la eliminación de ese colesterol que está en sangre, porque si se me forma más bilis yo voy a utilizar más colesterol de la sangre y entonces lo voy a eliminar a través de la bilis que utilizamos para digerir nuestros alimentos. Entonces la alcachofa es un excelente colerético y colagogo que aumenta esa producción de bilis y por lo tanto la eliminación del colesterol en sangre. Tenemos también el aguacate, otro excelente colerético y colagogo que potencializa a la alcachofa que veíamos anteriormente y por lo tanto también aumentamos la eliminación de la bilis, pero además aumentamos que la vesícula biliar, producimos a esa vesícula biliar un aumento en la contracción y por lo tanto se elimina mucha más bilis y por lo tanto disminuimos el colesterol en la sangre. Y así tenemos también la berenjena, que es también colerético y también tiene una muy buena actividad de colagogo, y así tenemos tres productos que se potencializan y que aumentan en forma extraordinaria la producción de bilis y por lo tanto la eliminación del colesterol. El producto que nosotros tenemos en la Farbe básicamente es la Alcachofa Plus, que ha combinado estos tres productos, estos tres principios activos, y por lo tanto junto con nuestro tratamiento alopático podemos ayudar a nuestro paciente que tiene dificultades o que tiene problemas con el manejo de sus niveles de lípidos en sangre, lo que comúnmente llamamos de dislipidemias. Así entonces pienso que, o espero haberles contado un poco de esos problemas de el colesterol, de esos lípidos en sangre, los dañinos que pueden ser y lo fácil que en el fondo resultaría poder manejarlos mediante tratamientos combinados no farmacológicos, farmacológico alopático y con farmacología vegetal. Bueno, siendo así, creo que era el mensaje que quería pasarles y muchas gracias por escucharme.